Ok, Sí. seguimos. Dice la palabra que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. La mayoría de los soldados de ese entonces eran corruptos y abusivos. Y a pesar de esa corrupción, pues Cornelio decidió por Dios. Dice que era temeroso de Dios. En Proverbios 8:13 nos dice, no lo tengo a la mano, ¿qué es el temor de Dios? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es tener el temor de Dios. Ahí comprobamos que sí se puede vivir para Dios en un mundo que no ama a Dios. Bueno, y dice que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba siempre. Bueno, seguimos en el 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Bueno, entonces yo creo que él oraba siempre, no solo cuando lo necesitaba. Yo creo que hay veces en nuestra vida nos hace falta mucha oración y cuando oramos siempre, no solo cuando estamos, cuando oramos somos más sensibles a los mandatos de Dios y a la palabra. La espiritualidad se fortalece con la oración. Tenemos que orar y buscarle a Dios. Cornelio no escondía su fe, sino que la vivía, y no solo de palabras, sino de hechos. Aún así, sin conocer a Dios, estaba viviendo como a Dios le agradaba. Y dice que, pues mientras oraba, Dios lo escuchaba, porque aquí mismo la voz que escucha Cornelio dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso quiere decir que Dios siempre nos escucha, Dios siempre está viendo qué es lo que hacemos. Y Dios se manifiesta de la manera que quiere. Sus oraciones eran escuchadas y no solo era conocido en la tierra, sino en el cielo. Dios conoce cada una de nuestras oraciones y nos envía muchas veces a las personas correctas a nuestra vida. Dice, aquí vemos cómo Cornelio le pregunta, ¿qué es, Señor? Y ya le contesta tus oraciones. En ningún momento dice que Cornelio se asustó o que Cornelio temió de esa voz. Al contrario, él preguntó qué era. Y aquí vemos otro ejemplo como cuando a Pablo le habla el Señor y Pablo también responde, ¿no? Que preguntándole al Señor qué quería que hiciera. Bueno, seguimos. Dice, él, mirándole fijamente, seguimos en el 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y aquí vemos que dice que había un soldado devoto. Entonces vemos cómo Cornelio de alguna manera había influenciado a su familia y a las personas que estaban a su alrededor, como este soldado. Y entonces seguimos.
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aquí no dice que Pedro estaba ayunando ni nada de eso, pero yo estaba leyendo que a esa hora normalmente no se comían alimentos. Entonces, que probablemente esa hambre que sentía Pedro era causa de que había ayunado. O era también era parte de lo que el Señor estaba a punto de preparar. Dice que éxtasis es sacada del griego y que es un arrebato de la mente fuera de su estado normal. Dice, yo averigüé el significado y dice, estado mental en el cual los sentidos son parcial o totalmente suspendidos a la persona. Está inconsciente del ambiente mientras contempla algo extraordinario. Y bueno, en un momento así, Pedro estaba por recibir una señal del cielo que marcaría un antes y un después del alcance del Evangelio. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Bueno, en este estado que estaba Pedro, estaba por recibir una señal del cielo. Dios le revela a Pedro una visión de lo más extraña, porque los animales que estaban siendo provistos del cielo eran pues animales no eran animales asociados con la santidad, sino eran animales que pues estaban prohibidos comer. Pero lo más preocupante pues no era eso, sino lo que Pedro recibiría a continuación. Dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. La voz es una voz celestial, igual que el lienzo que descendía de lo alto, un mandato de levantarse, matar y comer. Pero pues imagínense, para Pedro era algo pues que no tenía sentido, porque pues él era judío y como ya algunas veces hemos leído, se le prohibía, bueno, a los judíos se le prohibía comer ciertos animales. Y entonces dice, bueno, vamos a ver qué le contesta Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Bueno, entonces, imagínense, si él reconoció la voz de su maestro, de su Señor, Pedro fue una persona que estuvo pues al lado del Señor, y al decirle no, Señor, fue porque él reconoció que esa voz era del Señor, y sin embargo, Pedro se negó a hacerlo, no dijo, sí, está bien. A pesar de todo lo que conocía, de haber caminado con el Señor, Pedro dijo no. Entonces, dice que muchas veces el Señor nos da o nos instruye de alguna manera, igual y no con él directamente, pero a lo mejor con nuestros pastores, con nuestros hermanos, a través de alguna enseñanza, y son cosas que a lo mejor para nosotros están fuera de lugar, o no las queremos hacer porque sentimos que no van con nuestra esencia o con nosotros, pero el Señor ya tiene un plan desde ese momento. Para el Señor nada está fuera de,
Para el Señor todo tiene un propósito. Entonces, vamos a ver lo que dice. Dice el 15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dice, Dios tenía una enseñanza para Pedro. El evangelio se estaba expandiendo. Muchos judíos creían en aquel carpintero de Nazaret como su Mesías para el cumplimiento de las profecías antiguas, pero aún faltaba una parte de la gran comisión, que era expandir el evangelio hasta el rincón, hasta el último rincón de la tierra. Ellos necesitaban entender y creer que la obra de la cruz también era para la salvación de los gentiles, y era precisamente esto lo que el Señor le estaba enseñando a Pedro. Y aquí anoté una lista, dice, hay muchas maneras de llamar común o impuro a lo que Dios limpia, a través de la obra hecha por nuestro Señor Jesús en la cruz, sea por acción o por omisión. Se trata de nuestros hermanos en Cristo o aquellas a quien Dios quiere salvar. Si el Señor, siendo 3 veces santo, los limpia y así los ve, ¿quién somos nosotros para tratar como algo inmundo a personas? Porque muchas veces así, cuando nosotros vemos, a lo mejor, y se da mucho, ¿no? Que nosotros vemos que llegan a lo mejor personas tatuadas o personas, pues, como dice su palabra, ¿no? Que él de lo más inmundo y de lo más despreciado, él va a hacer una obra, una gran obra, ¿no? Dice, muchas veces llamamos inmundo a lo que Dios ya limpió o va a limpiar con pensamientos, cuando pensamos que los demás son inferiores, cuando juzgamos, cuando recordamos una y otra vez el mal que hicieron o nos hicieron, con nuestras palabras, cuando insultamos, maldecimos, criticamos, cuando derribamos el testamento de otros en vez de alentar, bendecir y aconsejar o edificar, con nuestras acciones, cuando actuamos con violencia, cuando despreciamos, cuando decidimos no ayudar y ser indiferentes. En ese momento estamos llamando inmundo a esas cosas que al final de cuentas el Señor quiere limpiar o va a limpiar, y que nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar ni de impedirlo. ¿Hasta aquí algún comentario? No. Ok, vamos en el 16. Dice, esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice, para Pedro el número 3 no era común. Y averigüé eso, ¿no? Dice, según los eruditos especializados, dicen que el número 3 aparece 467 veces en la Biblia. Con esa cantidad y muchos ejemplos, se demuestra la importancia que el número 3 en sí mismo tiene. El número 3 tiene un sentido de unidad tal y como lo representa la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es casualidad que los serafines adoraran diciendo Santo, Santo, Santo. El número 3, o una mención hecha 3 veces en la Biblia, simboliza una oportunidad divina con mucha relevancia. Como cuando el Señor le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama en Juan 21:15, o cuando le dice el Señor a Pedro que lo negará 3 veces antes de que cante el gallo. Y como esos, hay varios ejemplos. No sé si tengan algún comentario respecto a eso, o si esté equivocada o algo. No. Bueno, seguimos. Vas muy bien, Jazz, muy bien. Ay, gracias. Dice 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro estaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues,
y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. En vez de revelar su completa voluntad, Dios dejó a Pedro pensando en lo que había recibido y vuelve a instruirle diciendo que acompañe a los hombres que se presentan ante él. Es hora de dejar de meditar en lo sucedido y actuar en base a la dirección en la que el Señor le está mandando. Dios sabe todas las tareas que nosotros tenemos por delante y nos prepara el camino desde el principio a fin para llevar a cabo su perfecta voluntad. La instrucción bíblica nos es siempre más provechosa cuando tenemos la oportunidad de llevarla a la práctica. Por eso decimos que con el Señor nada es casualidad y Él siempre tiene el control. Cuando nosotros le dejamos nuestra vida, Él siempre tiene el control de ella. Nada de lo que pase, hasta una piedra con la que te tropieces, es porque el Señor ya la tenía ahí con un propósito. Seguimos. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Yo pienso que cuando el Señor mostró esta visión a Pedro, ¿verdad? Y como dice ahí que Pedro tenía hambre, yo pienso que en primer lugar Pedro pensó así, ¿no? Como lo que era, como comer algo. Pero bueno, mi pensamiento, ¿no? Que cuando ya miró a estas tres personas, cuando el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo ya limpié, cuando el Espíritu Santo le dijo, ¿verdad? Estas personas se buscan. Yo creo que Pedro estaba como analizando ya como más espiritualmente, yo podría decir, ¿no? Lo que él había visto, lo que el Señor le había dicho. Ajá, poco a poco estaba entendiendo, ¿no? Como luego nos pasa a nosotros. Sí, al principio lo vemos así como, ay, no, pues ¿cómo, no? Porque muchas veces lo hacemos, ¿no? Claro. Pero después cuando nos sentamos, cuando empecemos a meditar y como que decimos, no, pues sí era el Señor, ¿no? O el Señor me estaba diciendo esto o el otro. Yo pienso que al principio así le pasó al Pedro, por eso él dijo, no, yo no voy a comer nada de eso, porque pues él no comía ni uno de los animales que se consideraban inmundos. Pero al toparse con estas personas, entonces él estaba como entendiendo aquella visión que había visto. Sí, tienes razón, Leti. Y eso me recuerda, escuchándolas a ustedes hablar, el Señor me trajo al recuerdo que en una ocasión yo fui a la cárcel de mujeres en Puerto Rico, una actividad que teníamos de Navidad y le llevamos comida y le llevamos regalos a las reclusas, a las mujeres que estaban presas. Y yo estaba sentada en una esquinita observando y de momento el Señor me dice, ve donde aquella mujer, abrázala de mi parte, dile que ese abrazo es de mi parte. Cuando yo miré hacia donde yo entendía que el Señor me estaba diciendo que fuera, era una mujer que parecía un hombre, era más hombre que mujer. Y yo pensé dentro de mí, ¿cómo yo voy a abrazar a esa mujer? O sea, yo dije en mi mente, esa cosa. Yo no dije mujer, yo no dije hombre, yo dije esa cosa. Porque para mí, o sea, se me hacía difícil abrazar esa persona que parecía un hombre. Y el Señor me insistió y me dijo, ve y abrázala. Y yo en obediencia fui y abracé a aquella mujer. Y cuando yo le puse los brazos alrededor de ella empezó a llorar. Y entonces yo le dije, el Señor me dijo que te abrazara de parte de Él. Y aquella mujer empezó a llorar. Y me dijo, hace tiempo que yo no sentía un abrazo tan puro. Y yo ahí, pues claro, entendí que el Señor... O sea, que lo que yo ya estaba llamando inmundo, porque para mí aquello era bien difícil. O sea, era una mujer, una lesbiana, una mujer bien dura, bien...
Pero para el Señor, la palabra dice que no hay excepción de personas. Él estaba viendo a la hija que él no estaba viendo lo que esa mujer se había convertido, sino aquella creación que él había hecho. Y yo empecé a orar por aquella muchacha y le presenté el plan de salvación. Y para la gloria del Señor, aquella muchacha aceptó a Cristo. Después yo la fui a visitar en varias ocasiones y vi la transformación. Si yo no hubiese obedecido y me hubiese dejado llevar por la apariencia, por lo que yo estaba viendo con mis ojos naturales, aquella mujer no hubiese aceptado a Cristo, no estaría hoy salva. Así que yo creo que es una lección lo que nos está dando aquí, ¿verdad? Esta escritura de que en realidad no nos podemos dejar llevar por la apariencia, como Pedro en ese momento lo que estaba viendo eran animales que él consideraba impuros, pero el Señor ya tenía un propósito y lo vemos más adelante. Amén. Amén. Bueno, seguimos. Vamos en el 23. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose Amén. se fue con ellos. Y hermana, la ¿sí me deja decir algo, por favor? Sí, adelante. Sí, referente a eso de la visión, lo que pasa que yo lo que entiendo también es que el Señor ya le estaba diciendo a Pedro, porque a partir de que Jesús entregó su vida por nosotros, todos quedamos ya limpios, y a partir de eso la ley se, ¿cómo le digo? La ley se restaura en Jesús, porque ellos estaban viviendo conforme a la ley que tenía Moisés, a la ley que el Señor le había dado a Moisés. Exacto. Entonces, a partir de la muerte de Jesús, de allí en adelante ya eran en teoría eran las mismas leyes, pero ya con otro significado, o sea, ya lo impuro, lo que antes no era puro, ya era puro a los ojos del Señor, porque ya era limpio a los ojos del Señor, por la misma muerte de Jesús. Amén. Así es. Y entonces, como ellos todavía pues tenían las leyes de Moisés, ¿verdad? Ellos todavía pretendían seguir igual, pero pues ahí es donde el Señor les dice, a ver, espérense, ya todo está limpio, ya todo es puro, ya todo está accesible para todos. Entonces, allí es donde ocurre el cambio, allí es donde el Señor le muestra a Pedro que se diera cuenta de lo que acababa de pasar, de lo que estaba haciendo, de lo que estaba aconteciendo después de la muerte de Jesús. Amén. Amén. Pues Y que el Señor tenía que romper esos, pues todo eso que todavía venían arrastrando sus discípulos, aún caminando con Él y viviendo con Él, tenían todavía todos estos prejuicios, ¿no? Prejuicios, exactamente, sí, tenían todos esos prejuicios, y pues ellos todavía no entendían claramente lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Porque dice que la ley se cumplió en Jesús, ¿verdad? Y cuando Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a quitarla, sino a cumplirla, ¿verdad? A cumplirla. Entonces, para los judíos era como algo muy, incluso hasta para nosotros de repente se nos hace difícil de entender, ¿no? Porque bueno, en una de las cartas de Pedro dice que Pablo habla de cosas misteriosas que son difíciles de entender, ¿verdad? Y entonces, porque en sí al que se le reveló todo lo que viene siendo como el Nuevo Testamento, se podría decir, ¿verdad? Esta nueva, pues sí, no quiero decir nueva era, pero esto fue a Pablo, ¿verdad? Cómo el Señor lo usó y cómo le reveló lo que el Señor había hecho, el hecho de ir a la cruz, ¿verdad? Por todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien más? ¿O ya seguimos?
Bueno, yo te pregunto a ti. Siga. Hello. A ver, es que aquí estoy con mi mamá y mi mamá tiene también algo que contar y Pues sí. bueno, le digo que aquí está la pastora Mirti, que ella es la que nos saca de todas nuestras dudas. Bueno, Amén. buenas tardes, hermanas. Soy la mamá Buenas de tardes. Leti. Bendiciones. Buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta o una inquietud, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo era una niña, una jovencita, por decir así, mi mamá le gustaba proteger mucho a las prostitutas. Algo que a mí no me parecía, que siempre me enojaba yo con ella y le decía yo, ¿por qué tú tienes que hacerle favor a esa prostituta? ¿Por qué le tienes que cuidar a sus hijos? ¿Por qué esto? Y yo digo, entonces yo estaba mal, hermana. Perdón, la pregunta suya es si usted estaba mal. Ajá, sí, lo que mi mamá estaba haciendo era bien y a mí me parecía mal y siempre me pareció mal. Yo siempre desprecié a las prostitutas. Hoy en día ya no puedo decir lo mismo porque sería mentirle, ¿verdad? Porque ahora yo digo, ya no sé por qué razón lo hacían, pero ahora yo digo, bueno, yo soy la que estaba mal, entonces, o por qué bueno, yo me daba cuenta que mi mamá lo hacía con un fin, ¿verdad? Ella era sola, crió sus hijos sola y decía, pues es que esta muchacha me paga bien para cuidarle sus hijas y todo, pero a mí me parecía mal que una prostituta estuviera en su casa donde nosotros estábamos. Sí, pues porque sus ojos espirituales no habían sido abiertos. Usted la estaba viendo con sus ojos carnales. Así es. En ese momento por ignorancia, porque eso es lo que nos enseñaban, ¿verdad? De que las prostitutas pues eran personas malas y que nosotros no podíamos juntarnos con ellas, cosas así. Pero no era que estuviera mal, es que por ignorancia usted pensaba así, pero ahora que usted conoce la palabra de Dios y sabe que Dios no hace acepción de personas, pues usted lo ve diferente. Si fuera ahora, usted actuaría de otra manera. Pues sí, yo pienso que sí, ¿verdad? Y créame, hermana, que hasta hace poco no crea que yo había cambiado de pensar, sino que una ocasión tuvimos una salida todas las hermanas mujeres y realmente allá dejé todo eso porque sí era una cosa que yo no podía ver a esas mujeres, no, lo detestaba. Y yo decía, entonces tocaron un tema más o menos así y dije, bueno, yo estoy mal y gracias a Dios en esa salida que tuvimos, pues yo dije, bueno, Señor, quítame todo lo malo que tengo porque la verdad no para ti no está bien, yo lo que tú me indiques en mi corazón. Y pues ahora no le voy a decir que hasta ahorita no he visto ninguna de esas mujeres, pero si lo viera, pues yo le pido al Señor que no me haga pecar, que me quite ese sentir, porque sí, hasta ahorita ya tiene mucho que no veo ese tipo de gente, ¿verdad? De mujeres. Sí. Pero es que el Señor cambia nuestro corazón, cambia nuestras ideas y el Señor empieza a enseñarnos a ver personas como Él las ve. Él no la ve como una prostituta, igual que con la mujer que cogieron en adulterio. O sea, Él no la señaló, al contrario, la defendió. O sea, porque Él no estaba viendo la prostituta, Él estaba viendo la mujer. Y así es como nosotros también tenemos que ser, o sea, los alcohólicos, los drogadictos, nosotros tenemos que empezar a verlos como Dios los ve, no como nosotros lo estamos viendo con nuestros ojos, porque de eso se trata el amor de Dios.
como se dice, ¿no? Se dice que, y es así, Dios odia el pecado, porque el pecado es pecado. El Pero pecado es pecado ama al pecador. ama a esa persona. Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces cuando él nos ve, porque pues como dice ahí, ¿verdad? El que esté libre de pecado tiene la primer piedra. Cuando Exacto. él nos ve, él no ve lo que no es el pecado, sino que ve su creación, ¿verdad? Su Exacto. sí que dice que su tesoro más preciado. Lo que él creó y cómo él lo creó, o sea, porque él nos creó perfecto, ante los ojos de él nosotros somos perfectos. Y así es como él nos ve, pero a nosotros en nuestra carne se nos hace difícil ver las personas así, porque lo primero que hacemos es ver las faltas, ¿verdad? Sí, es lo primero que vemos, las faltas. Pero es cuestión de uno, pues, seguir estudiando la palabra como estamos haciendo ahora, porque a través de esta palabra... Sí, hermanas, y yo sí le pido que oren por mí, porque es con lo que yo he luchado, sí, porque pues para mí una mujer prostituta pues era de lo peor, y saber que una prostituta interrumpió parte de mi vida, pues sí, como que tenía yo cierto rencor hacia ellas, pero gracias a Dios que ahorita ya se lo estoy diciendo tranquila. Antes yo lo decía chillando porque me dolía, pero pues ahora ya. Pero ya usted fue libre de eso, así que tranquila. Gracias a Dios, hermana. Amén. Me trae a la memoria que la abuela o bisabuela de David era Rahab, la prostituta. La ramera, exacto. La ramera, ¿verdad? Y cómo el Señor usó a esa mujer para traer la descendencia, ¿verdad? Según la carne a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tan es así que el Señor nos ama y tan es así que nos perdona y no mira nuestro pecado. Exacto. Por eso nosotros tenemos que imitar a Jesús. Le decimos al Señor, ay Señor, yo quiero ser más como tú, pero cuando nos enfrentamos a algo así, pues dejamos de ser más como Jesús y queremos ser más como nosotros. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Es difícil, es un camino, tenemos que aprender, es algo que no nos viene naturalmente, sino que es algo que nosotros mismas tenemos que hacer el esfuerzo por ser más como Él, ver las personas más como Él las ve y no como nosotros las estamos viendo con nuestros ojos naturales. Así es, hermana. Sí, pues gracias a Dios ahorita pues estoy escuchando. Tengo un celular que no puedo conectarme, por eso es que no lo he hecho. No pero se ya preocupe. estaremos. Pero qué bueno que esta noche se pudo conectar. Así es, hermana, gracias. Aquí estoy con mi hija. Qué lindo, qué bueno. Ya, sí, Dios les que te hemos bendiga a robado el todos, tiempo. Así es. Bueno, vamos, seguimos con el 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Dice, Pedro anticipa mayor comprensión, era lo que estaba diciendo Leti, mayor comprensión acerca de la voluntad de Dios al hacer en aquel momento lo que sabe que debe hacer. Estos hombres vienen con más instrucciones para su futuro. En términos normales, él no hubiera dejado entrar a casa a estos hombres gentiles, pero el Señor estaba preparando su corazón, no solo para hospedar a los 3 enviados, sino para visitar a Cornelio, también para romper los paradigmas y darse cuenta que el Evangelio se extendía más allá
se extendería más allá de las fronteras de Israel. Y bueno, aquí vemos nuevamente que hablan muy bien de Cornelio, que es un varón justo y temeroso de Dios, y aún teniendo todas esas cualidades, a Cornelio aún le faltaba algo. Y vamos al 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y bueno, aquí vemos que Cornelio no se estaba quedando nada más con recibir él a Pedro, sino mandó a toda su familia, como antes habíamos visto que Cornelio era un hombre que había impactado con todas sus bondades y con todo lo que había hecho a su familia y a las personas que estaban a su alrededor, y esta vez no fue diferente. Cornelio buscó que toda su familia y la gente cercana estuvieran ahí para esperar a Pedro. Dice, El 26. postrándose a sus pies. Y Pedro, pues, a lo mejor si hubiera sido la persona, hubiera aceptado que Cornelio se postrara, pero no, sin embargo, él no aceptó la adoración de Cornelio. Muchos dicen que Cornelio hizo eso porque sabía que era un enviado de Dios. Dice, el 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío entrar o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí vemos cómo ya Pedro ya había entendido la visión por completo, que no se trataba nada más de los animales, sino de hombres. Sí. Dice, Pedro era acompañado por 6 hombres que más adelante le servirían de testigos en el siguiente capítulo, cuando tiene que rendir cuentas en Jerusalén. Al llegar a la casa de Cornelio, le ha preparado su casa, no con adornos, sino con personas que serán testigos y parte de lo que Dios está a punto de hacer. Dice, al llegar Pedro, Cornelio le honra al arrodillarse delante, pero Pedro se rehúsa a esta adoración y le dice que es tan solo un hombre mensajero de Dios Todopoderoso. Es cierto que el mensaje es digno de honor, pero los mensajeros jamás deben olvidar que no son dignos de desatar las sandalias de quien representan y predican. Y seguimos. Entonces, por lo cual al ser llamado, ¿en nos quedamos? 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Podríamos pensar que la visita de Pedro fue la respuesta a la oración de Cornelio. Tal vez Cornelio no sabía la razón por la que Pedro debía llegar a su casa, ni sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Pero, sin embargo, él obedeció al Señor, al enviado del Señor, y lo que sabía es que estaba haciendo la voluntad del Señor y que Pedro llevaría un mensaje de lo alto. Dice, así que luego envié por ti y tú has hecho
bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Y bueno, vemos que no solamente Cornelio estaba aprendiendo de esto, sino también Pedro estaba, pues el Señor le estaba mostrando muchas cosas. Yo quiero decir algo Ah, de Cornelio. ¿Cómo él conoce, verdad, que su oración y sus ofrendas? Pero en realidad no es, lo que a veces se puede como malinterpretar, pero no es tanto como la ofrenda que daba Cornelio, sino que en los versículos anteriores era como se dice que era el temor del Señor. Ahora era la acción, no era tanto la acción, era como la intención, ¿verdad? La intención de este Cornelio, que eso fue lo que se reconoció después de todo, ¿verdad? Que era un hijo, era un hombre temeroso de Dios. Amén. O sea que no es que porque hacemos o damos no, sino que el amor del Señor. Es eso lo que el Señor reconoció ante Cornelio, ¿verdad? Esa actitud de sumisión y de humildad. y su búsqueda constante, porque ahí dice que oraba todos los días. Sí, sí. Vamos al 35. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, que es lo que estaba diciendo la hermana Mirti, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, y estaba leyendo que probablemente los discípulos pensaban que todos nosotros nos convertiríamos en judíos y así alcanzaríamos la salvación. Dice, en la religión judía, para ser aceptados, debían pasar por un proceso de conversión que consistía en 3 pasos: circuncisión, inmersión y sacrificio. Dice, esto no está escrito. A ver, esto... Sí, me dicen. Esto no está escrito en la Torá, sino son requisitos impuestos por el hombre. Uh-huh. Porque los judíos decían, el propósito del Señor es que el pueblo judío, su pueblo de Israel, su pueblo escogido, fuera luz para el mundo. Eso fue desde el principio. Pero los judíos no lo vieron así, sino creían que todos los demás eran, pues que ellos eran los escogidos y que todos los demás íbamos a hacer leña del infierno, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es que volvemos otra vez, perdón, ya puedo decir algo. No, sí, sigue. Sí, es que como otra vez ya nos volvemos otra vez como a lo que era la ley, porque en sí el Señor sí instituyó que todos, ¿verdad? Todos aquellos que quisieran, que estaban en el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos fueran circuncidados. A Israel fue al que se le dio todas esas leyes, ¿verdad? Entonces por eso ellos decían, no, ellos estaban como en la ley, ¿verdad? Creían que por circuncidarse, por no comer esto, por no comer el otro, o hacer esto y aquello, por eso eran salvos, pero no es así, ¿verdad? El Señor les estaba abriendo los ojos hacia lo que sería la gracia. Amén. A través de esa experiencia, Pedro se dio cuenta que para entrar al reino de Dios, lo que el Señor esperaba es que teman a Dios y guarden sus mandamientos, ¿no? Amén. Exacto. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, estaba viendo aquí en el versículo 28, es sobre lo que están ustedes ahorita hablando. Y tengo aquí en mi concordancia que dice que aquí Pedro, ¿verdad? Les dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre no inmundo. Para mí, aquí dice que como hombre temeroso de Dios, Cornelio
habría creído en el Dios, pero probablemente no era un convertido judío en el sentido formal. Esto representó un reto especial para Pedro, pues los judíos no debían asociarse con los gentiles. Y en esa época se formulaba la pregunta de si los gentiles podían convertirse en cristianos sin convertirse primero al judaísmo. Pero el Señor, nuestro Dios, lo dejó bien claro. Ninguna persona debía ser llamada inmunda. Somos salvados solamente por Jesucristo. Y la invitación está abierta a todo aquel que esté dispuesto a creer en Él. Eso es lo que tengo aquí, concordancia. Amén. Dice, ¿alguien más? Bueno, seguimos. Sí, yo tengo aquí algo, voy a leer algo, dice, Pedro llegó a entender el mensaje de la visión, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Los judíos consideraron a los gentiles como impuros, pero no debían verlos así, ya que el Señor les estaba abriendo a ellos también las puertas del reino de Dios. Esa fue la lección para Pedro, pero ahora él debía compartir con estos gentiles que crecían en el Dios de Israel, que creían en el Dios de Israel, quienes estaban listos para escuchar el Evangelio. Amén. Amén. Yo quiero, otra vez yo. Por último. Muchas veces también, ¿verdad? Una vez el Señor a mí me habló con ese versículo porque muchas veces hasta nosotras mismas, ¿verdad? Cuando estamos pasando por una opresión, nos sentimos culpables, nos sentimos así, nos sentimos indignas, impuras, cuando el Señor ya nos rescató, cuando el Señor ya salvó, ya pagó el precio, ¿verdad? Muchas veces nosotras mismas hacemos eso, con nosotras mismas, ya no con las demás gentes, sino también con nosotros mismos, ¿verdad? Y yo creo que este versículo, pues, nos lo debemos de aprender bien, ¿verdad? Cuando vengan esos ataques, cuando vengan esas mentiras del enemigo que nos traiga culpa o hacernos sentir indignas de un Dios tan santo, ¿verdad? Él ya nos limpió y nosotros tampoco ni nosotros mismos nos podemos llamar inmundos. Amén. 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 Bueno, y dice, Dios no es excepción de personas, no es algo que inició en el Nuevo Testamento, sino es algo que ya venía, que estaba desde que el Señor le dijo a Abraham que a través de su descendencia toda la tierra sería bendita. No solamente dijo el pueblo judío, dijo toda la tierra. Amén. Y bueno, ¿seguimos o alguien más? Sí, sigue. Dios envió un mensaje, vamos en el 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y bueno, aquí está explicando que el Señor era quien había llegado y que era a salvar a todos, ¿no? Que todos los que creyéramos en él íbamos a ser salvos. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros,
que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice que Pedro llegó a entender el mensaje de la visión. Lo que Dios ha limpiado, no lo llamas impuro. Ahí pues ya Pedro prácticamente ya había entendido por completo ese mensaje. Ahora estaba compartiendo con los gentiles pues todo lo que él había vivido con el Dios, ¿no? Y dice, mientras Pedro hacía su parte compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, el Espíritu hizo también su parte. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algo impedir el agua para que sean bautizados? Esos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Y mandándoles en el nombre del Señor Jesús, y bautizándoles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y bueno, como el Espíritu descendió sobre todos ellos, porque Cornelio y todas las personas que estaban a su lado tenían un corazón dispuesto, estaban ahí porque sabían que iban a tener un mensaje pues directamente del Señor. Al final Pedro no solo visitó la casa de Cornelio por un día, sino se quedó más tiempo para enseñarles y compartirles. Y estaba leyendo que por eso, que algunos dicen que por eso el Señor en Mateo 16:19 le dice a Pedro que a él se les serán dadas las llaves del cielo. No porque algunos dicen, ¿no?, que Pedro tiene las llaves del cielo y que él elegirá quién se va al cielo y quién al infierno y esas creencias, sino porque él fue quien abrió las puertas para los gentiles, que pues más adelante él sale ya ya no se menciona, pero sí Pablo sigue con eso, ¿no? Que en realidad Pablo es quien hace pues la mayor parte del trabajo. Pedro fue quien recibió esa visión y quien empezó a compartirles a los gentiles. Y pues eso era lo que necesitaba Cornelio, a pesar de todo, de que era bueno, de que buscaba al Señor, de que tenía de que hacía buenas obras. Lo que él faltaba era, pues le faltaba ser salvo, escuchar de la palabra del Señor, porque hoy en día vemos que muchos hacen obras, muchos empresarios, mucha gente que tiene dinero hace obras, pero no tienen al Señor, y qué hermoso sería que la palabra le llegara a ellos, ¿no? Amén. Sería muy simple. Y bueno, hasta aquí llegó, no sé si alguien tenga algún comentario. Yo tengo un comentario. A mí me emociona, ¿verdad?, pensar que así como el Señor llamó a Moisés y al mismo tiempo llamó al hermano de Moisés, ¿verdad? Y al final ellos se encontraron para ser esos enviados por Dios. Aquí a mí me recuerda como que el Señor está haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque por un lado le había hablado ya a Pablo y le había dicho, tú me vas a ser útil, ¿verdad? Para llegar para hacer a los discípulos, los gentiles.
y como aquí prácticamente también le está como afirmando lo que Pablo va a hacer, ¿verdad? Como todo lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, pero a Pedro. Entonces como que el Señor está confirmando y les está enseñando lo que podría venir a ser, ¿verdad? Es lo que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Sí, así es. Sí, a mí me causó, no sé, mucha emoción, dirías tú, Leti, así como que leer el capítulo 9 y luego leer el 10 y ver cómo el Señor todo lo tiene fríamente calculado, diríamos. Todo tiene un propósito, todo, o sea, Él ya dice que desde el vientre de nuestra madre ya nos conocía y ya sabía qué propósito tenía con nosotros, ¿no? Y eso es muy, bueno, a mí se me hace muy emocionante y muy lindo. Y bueno, y este capítulo pues es como, yo siento que es como que cómo nosotros alcanzamos esa gracia y cómo entramos ahí ya, porque ya está hablando de los gentiles que pues prácticamente éramos nosotros, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, aquí también vemos, o sea, el Señor nos enseña que nosotros, o sea, estamos para nosotros también hacer como Pedro en esos momentos, ¿verdad? Llevar a personas a salvación. O sea, nosotros no estamos para disfrutar de los beneficios de la salvación, sino que estamos para nosotros también llevar a otros a que también disfruten de esos beneficios, las bendiciones que acompañan la salvación. Y vemos que Pedro, pues, en estos momentos, en este caso, ¿verdad? Pues, él vio la necesidad y el Señor lo envía y él fue porque sabía que el Señor era una encomienda de parte del Señor. Él estaba allí con un propósito para que estas personas conocieran al Padre, conocieran al Hijo y conocieran al Espíritu Santo. Mi esposo y yo siempre que viajábamos para algún lugar, o sea, que administrar algún lugar fuera de Puerto Rico, siempre le preguntábamos al Señor, enséñanos el propósito de este viaje, porque muchas veces nos invitaban de diferentes partes para que fuéramos a ministrar. Y pues pensábamos, uno piensa, pues voy porque me invitaron, pero no, es que el Señor ya tenía eso planificado y en múltiples ocasiones vimos que el propósito no era el que nosotros pensábamos. El Señor tenía otro propósito y es bien lindo. Esto mismo le pasó a Pedro, ¿verdad? Que va en obediencia, pero ya el Señor había preparado los corazones para que estas personas recibieran a Jesús y recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Uh-huh. Así es, amén. Bueno, sí, y otra cosa que se me pasó decirles, bueno, estaba escuchando una prédica y hacían la comparación de cómo con Zacarías, cuando se le aparece el ángel, que pues que él dudó, ¿no? Que dijo, ¿cómo sé que eso es verdad? Y cómo a Cornelio se apareció el ángel y él no dudó que en hacer lo que el Señor le dijo. Y pues Zacarías era de pueblo del Señor y Cornelio pues en ese momento pues no, aunque el Señor ya lo tenía apartado desde mucho tiempo, pues no dudó. Pues así debemos de ser nosotros, no dudar de lo que el Señor nos habla y a obedecer, obediencia. Exacto. De eso se trata, de la obediencia. Amén. Y también de no dudar de las promesas del Señor que Él ya nos tiene prometidas en su palabra, que lo que Él dice es verdad y Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Amén. Así es. Amén.
como con Pedrito, sabe lo que está pasando. Él es testimonio viviente del Señor en este momento. Así es. Amén, gloria a Dios. Amén. Hay mucho ruido. Ay, yo creo que es aquí, pastora, porque estoy en la casa de mi mamá y hay ruido por todos lados. No, pero es como un ruido, Como un fierro, que golpean un fierro. algo diferente. Ajá. Es el perro que está ladrando. También es el de mi mamá. Y el gallo que está cantando y los borregos que están ahí. Es okay. Bueno, pues hasta aquí llegó el capítulo y espero que haya sido de bendición como para mí. Amén, Pues ya. amén. Muy bien presentado. Gracias. Ay, gracias. Yo me gozo con ustedes porque veo como Dios las están aprendiendo, están buscando, y para mí es un gozo tremendo ver el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Verdaderamente le doy gracias a Dios por ustedes, porque cuando comenzamos el grupo, pues nadie se atrevía, ¿verdad? Me acuerdo que nadie se atrevía a hablar y ahora tenemos que mandarnos a callar unas a las otras porque no todo el mundo quiere opinar. Y eso es muy lindo, ver cómo el Señor pues nos está abriendo el entendimiento a su palabra. El Espíritu Santo nos está ministrando y eso es precioso. Yo me gozo con ustedes. Verdaderamente son una bendición. Amén, hermana. También. Pastora, fíjate, y precisamente estaba leyendo aquí en la Biblia algo que tengo aquí también, que dice que si existen condiciones para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, y dice sí, primero debemos permanecer rendidas al Espíritu Santo, debemos decir sí al Espíritu cuando Él nos indique emprender cierta acción o decir cierta palabra. Debemos dar asentimiento mental a la dirección del Espíritu Santo y luego debemos proceder a obedecer sus indicaciones, llevando a cabo con las acciones o las palabras lo que Él nos haya llamado a hacer o a decir. Y en este caso el Espíritu Santo casi siempre nos habla en el silencio de nuestros corazones con una palabra de convicción o certidumbre. Dice, cuando el Espíritu Santo nos dirige para que nos apartemos de algo perjudicial o algo malo, con mucha frecuencia sentimos una pesadez o tenemos una sensación de intranquilidad, presentimiento o una mala corazonada en nuestro espíritu. Por otro lado, cuando el Espíritu Santo nos dirige hacia cosas beneficiosas, tendemos a sentir una profunda paz interior, un fuerte anhelo de ver qué hará Dios y un sentimiento de gozo. Amén. Ay, qué lindo, Mari. Quería compartir. Gracias, Mari. Muy lindo. Muy No, al lindo. contrario. Al contrario. Amén. Sí, es que tenemos que estar bien receptivas a la voz del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo es bien suave y muchas veces nosotros pues estamos tan afanadas con otras cosas que no dejamos, o sea, no lo escuchamos sencillamente porque nuestro espíritu está envuelto en otras cosas y no le damos lugar. Pero Él está constantemente ministrándonos, constantemente hablándonos. Amén. Y es hermoso cuando dejamos que los afanes, echamos los afanes a un lado y dejamos que el Espíritu Santo nos ministre. A veces andamos con muchas preocupaciones. Sí, las preocupaciones del mundo, que siempre ¿verdad? Los afanes como dice la palabra de Dios, que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, y a nosotros se nos olvida eso, se nos olvida que la palabra dice que por nada estéis afanosos, y tendemos, ¿verdad?, a querer resolver todos los problemas del mundo, cuando el Señor no nos llamó a eso.